¿Alguna vez te has preguntado cuáles fueron las wagons americanas más hermosas, lujosas e inolvidables de los legendarios años 60? Hoy te invito a un viaje fascinante por el diseño clásico, la potencia de los motores V8 y el encanto único de esos coches familiares que marcaron la época dorada del automovilismo. Prepárate para descubrir modelos icónicos con detalles en wood grain, techos panorámicos y un estilo que jamás volverá. Si amas los clásicos americanos, si alguna vez soñaste con manejar una de estas joyas, quédate hasta el final porque este video te hará revivir emociones que no imaginabas. Y antes de arrancar este recorrido nostálgico, te pido algo muy especial. Regálanos tu like si sientes pasión por estos autos increíbles y suscríbete ahora mismo al canal, porque aquí celebramos cada semana la historia de los vehículos que cambiaron el mundo. ¿Listo para dejar que tu corazón lata más rápido? ¡Empecemos! 1963 Plymouth Fury Wagon. ¿Sabes qué siento cada vez que pienso en este coche? Es como si pudiera oler de nuevo ese perfume a tapicería nueva, mezclado con la gasolina de la época dorada del automóvil americano. Este coche no era solamente un transporte familiar, era una declaración de estilo que brillaba con su nombre audaz y sus líneas llenas de personalidad. El Fury Wagon nació en un momento en que Estados Unidos respiraba optimismo. Eran los días en que las carreteras se expandían sin final, y las familias soñaban con aventuras por la Ruta 66. La versión de 1963 destacó porque supo combinar a la perfección, robustez y elegancia. Fíjate en su diseño frontal, con esa parrilla ancha coronada por un cromado que parecía capturar la luz del sol de cada viaje. No había otra wagon que reflejara mejor la confianza americana que el Fury. Plymouth había apostado por un concepto claro: hacer que cada detalle transmitiera distinción. Por eso ofrecía diferentes niveles de acabado cromado, que iban desde detalles sobrios hasta auténticos relieves brillantes en molduras, paragolpes y manijas. Además, su interior era tan espacioso que casi parecía una sala de estar sobre ruedas. Imagina la sensación de subir con tu familia, abrocharte el cinturón y sentir ese motor V8 cobrar vida. No era un simple sonido, era un rugido contenido que prometía potencia lista para la autopista. Un dato que pocos conocen es que el Fury Wagon tenía una versión equipada con el motor Comando V8 de 383 pulgadas cúbicas, capaz de producir hasta 330 caballos de fuerza. Para una wagon familiar, aquello era casi un acto de rebeldía mecánica. En su tiempo fue una opción atrevida para conductores que querían algo más que un vehículo práctico. Algunos periodistas de la época la apodaron la nave familiar más rápida del vecindario, porque superaba en aceleración a muchos sedanes deportivos. Lo que más me fascina de esta wagon es que, a pesar de su popularidad, hoy en día es cada vez más difícil ver una en buen estado. Cada unidad sobreviviente es un testimonio rodante de una época en la que la estética importaba tanto como la funcionalidad. Cuando uno se detiene a contemplar su silueta, casi puede sentir ese cosquilleo en la piel, que te recuerda que algunos autos no se fabricaron solo para llevarte de un punto a otro. Se crearon para hacerte sentir vivo, orgulloso y, ¿por qué no?, un poco especial. 1960 Dodge Polara. Basta con mirarla un instante para que algo dentro de ti se despierte, como si tu corazón recordara una época que quizás no viviste, pero que sigue viva en la memoria colectiva de los amantes de los clásicos. El Polara debutó como el modelo tope de gama de Dodge, y su versión wagon llegó para demostrar que la funcionalidad familiar también podía ir de la mano con un diseño provocador y poderoso. Sus faros dobles, que parecían dos pares de ojos atentos al horizonte, se convirtieron en una firma visual inconfundible, mientras que su trasera larga y musculosa transmitía la sensación de un animal dispuesto a lanzarse a la carretera en cualquier momento. El Dodge Polara Wagon se distinguía por su carrocería alargada, llena de líneas angulosas y detalles cromados que reflejaban la fascinación de la época por la carrera espacial. Cada centímetro de su diseño hablaba de progreso y confianza. Era un coche que, incluso estacionado, parecía moverse. En su interior, ofrecía un nivel de confort que rozaba el lujo. Asientos amplios, paneles forrados en vinilo y un tablero que abrazaba al conductor como si dijera: tú estás al mando de algo extraordinario. Muchos propietarios recuerdan con nostalgia cómo el Polara Wagon se convertía en el centro de atención en cada estacionamiento, especialmente si lucía alguno de sus colores más icónicos, como el coral o el azul glaciar. Pero la verdadera magia de esta wagon estaba bajo el capó.
Aunque se ofrecían diferentes configuraciones, la opción más impactante era el motor V8 de 361 pulgadas cúbicas, que generaba una potencia que podía rozar los 305 caballos. Para un vehículo familiar de la época, era un derroche de fuerza que dejaba a más de un sedán deportivo mirando con recelo. Hoy, cuando ves una Pollara Wagon bien conservada, no puedes evitar sentir ese escalofrío de admiración que te recorre la espalda. Es el recordatorio de una era en que la industria automotriz americana se atrevía a soñar sin miedo, y donde incluso una wagon familiar podía presumir de ser audaz, imponente y absolutamente inolvidable. 1963 Chevrolet Impala Station. Hay autos que no necesitan presentación porque su sola silueta ya despierta un torrente de emociones. El Impala Wagon es, sin duda, uno de esos elegidos. Cuando la ves, es como si una brisa suave de nostalgia te acariciara el rostro y te invitara a imaginar un tiempo en el que las familias americanas emprendían viajes interminables por autopistas recién estrenadas, con la radio crepitando y el sol colándose por las ventanillas cromadas. El Impala siempre fue sinónimo de lujo accesible, pero en su versión wagon alcanzó un nivel de sofisticación que pocas competidoras podían igualar. Su carrocería larga y esbelta estaba marcada por esas líneas elegantes que parecían dibujadas por un artista obsesionado con la perfección. Cada curva, cada remate cromado, hablaba de una época donde la belleza y la funcionalidad viajaban juntas. El frontal mostraba la emblemática parrilla de Chevrolet, que combinaba la robustez de la ingeniería americana con un aire de distinción casi europeo. Y si alguna vez tuviste la suerte de sentarte tras su volante, sabes que su interior era un pequeño palacio rodante, asientos generosos tapizados en vinilo suave, detalles metálicos en el tablero y un espacio tan amplio que parecía imposible que cupiera dentro de un auto. Pero el verdadero corazón de esta wagon latía bajo el capó, su famoso motor V8 Small Block, que en sus versiones más potentes entregaba cerca de 300 caballos de fuerza. Aquello significaba que el Impala Wagon no solo podía transportar a tu familia y todo tu equipaje, sino hacerlo con una serenidad y un brío que convertían cada trayecto en una experiencia inolvidable. No era raro verlas remolcando barcos, caravanas o incluso compitiendo en pequeñas carreras locales de aceleración. Porque sí, aunque su propósito era familiar, la Impala Wagon tenía un alma deportiva que surgía en cuanto el pedal derecho se hundía un poco más de la cuenta. Un detalle curioso y único de este modelo es que Chevrolet ofrecía como opción un reloj eléctrico montado en el panel trasero de carga. Un capricho pensado para que nadie perdiera la noción del tiempo mientras disfrutaba del viaje. Pequeñas excentricidades como esa son las que hoy nos enamoran aún más de este clásico. Y ahora quiero invitarte a que formes parte de esta conversación. Cierra los ojos por un instante e imagina que puedes tener un Impala Wagon de 1963 en tu garaje, listo para una última aventura. ¿A dónde te llevaría? ¿Qué recuerdos despertarías? Déjame tu comentario aquí abajo contándome esa historia que seguro merece ser escuchada. 1968. Chevrolet Chevelle Greenbrier. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se sentía conducir un auto que combinaba la rebeldía de la juventud de los años 60 con la practicidad de una wagon familiar? Cierra los ojos por un instante e imagina que estamos en 1968. El verano está en su punto más alto. La música suena en la radio y ahí está, esperándonos en la entrada de casa. El Chevelle Greenbrier, lista para conquistar la carretera con su silueta inconfundible. Este modelo fue el resultado de una época en la que Chevrolet entendía que no todos buscaban un coche gigantesco. La Greenbrier Wagon era más compacta que sus hermanas mayores, pero eso no significaba que sacrificara personalidad. Todo lo contrario. Sus líneas rectas y precisas parecían trazadas con la regla de un diseñador obsesionado con el orden y la elegancia. Cada ángulo transmitía determinación y frescura, algo que hoy la convierte en una de las wagons más encantadoras que salieron de Detroit en esa década. Una de las características que más enamoraban a quienes la veían por primera vez era su parrilla ancha y sus dobles faros delanteros, que parecían observarte con esa mezcla de confianza y curiosidad tan propia de los 60. Su perfil lateral mostraba una carrocería proporcionada, con un largo que permitía un espacio interior sorprendentemente generoso sin perder su espíritu ágil. Si tu familia necesitaba espacio, pero tu corazón pedía un poco de rebeldía, esta wagon era la elección perfecta. Debajo del capó, el Chevelle Greenbrier Wagon podía montar varios motores,
pero el más deseado era el V8 de 327 pulgadas cúbicas, capaz de producir hasta 275 caballos de fuerza. Para muchos, esa combinación de potencia y tamaño compacto hacía que manejarla se sintiera como pilotar un sedán deportivo, camuflado de wagon familiar. Un dato curioso que no todos conocen es que el nombre Greenbrier había sido utilizado anteriormente por Chevrolet, en las míticas Corvair Vans, pero cuando se lo dieron a esta Chevelle Wagon, adquirió un nuevo significado: modernidad y dinamismo en un solo vehículo. Aquella decisión de marketing reflejaba el espíritu de la época, cuando todo cambiaba rápido y el automóvil se convertía en un símbolo de libertad. 1969. Oldsmobile Vista Cruiser. ¿Te imaginas subir a tu coche y que el cielo entero se despliegue sobre tu cabeza, como si la carretera y las nubes fueran parte de la misma aventura? Eso es exactamente lo que sintieron quienes tuvieron el privilegio de conducir un Oldsmobile Vista Cruiser de 1969. Y es que pocas wagons lograron fusionar tanta innovación con una presencia tan inconfundible como esta. Solo basta un vistazo para entender que estamos ante un vehículo que no se parecía a ningún otro de su época. El Vista Cruiser nació de la idea de que el viaje debía ser una experiencia visual total. Por eso, su característica más asombrosa era el techo panorámico con paneles de vidrio elevados sobre la segunda fila de asientos. Esta genialidad no solo llenaba el habitáculo de luz natural, sino que convertía cada trayecto en una especie de paseo bajo las estrellas. Para muchas familias americanas, aquel techo era más que un detalle de diseño. Era la prueba de que el futuro había llegado sobre 4 ruedas. Su silueta, larga y musculosa, estaba adornada por molduras cromadas que recorrían la carrocería con discreta elegancia. Las ventanillas laterales, divididas en 2 niveles, creaban una línea visual única que todavía hoy hace que cualquier entusiasta de los clásicos sonría con complicidad cuando la reconoce. Y aunque el Vista Cruiser compartía plataforma con el Buick Sport Wagon, siempre tuvo una personalidad propia, más refinada y con un aire de sofisticación que pocos rivales podían igualar. En el interior, el espacio era tan generoso que podías cargar maletas, bicicletas y todavía encontrar lugar para que tus hijos se tumbaran a mirar el cielo a través de esos cristales elevados. El cuadro de mandos combinaba simplicidad y funcionalidad, con relojes grandes y claros que te recordaban que estabas al mando de una máquina que no era común. Y cuando encendías su motor V8 Rocket de 350 pulgadas cúbicas, la sensación era de poder absoluto. Ese propulsor podía entregar alrededor de 325 caballos de fuerza, más que suficientes para adelantar con decisión y dejar atrás a cualquiera que se atreviera a subestimar a una wagon familiar. 1963, Pontiac Bonneville, Safari. Este coche fue uno de esos elegidos que parecían llevar grabado en su ADN el equilibrio perfecto entre deportividad y elegancia. Cuando se presentó, no tardó en ganarse un lugar privilegiado en los garajes de quienes buscaban un vehículo que ofreciera espacio generoso, sin renunciar a la sensación de manejar un verdadero automóvil de prestigio. El primer vistazo siempre comenzaba por su frontal robusto, con esa parrilla amplia y refinada que parecía una sonrisa confiada. Sus faros dobles, enmarcados por detalles cromados impecables, le daban un aire de determinación que imponía respeto en la carretera. Pero el Bonneville Safari no solo era un ejercicio de diseño atractivo, también estaba construido para ofrecer una experiencia de conducción superior. Su carrocería larga, asentada sobre un chasis sólido, transmitía aplomo incluso a velocidades que otros considerarían imprudentes para una wagon familiar. Dentro del habitáculo, el refinamiento era evidente en cada centímetro. El tablero combinaba instrumentos de lectura clara con detalles metálicos que parecían joyas incrustadas. Los asientos, tapizados en materiales de calidad, convertían cualquier trayecto en una promesa de comodidad absoluta. Y si la familia crecía o el equipaje se multiplicaba, el generoso espacio trasero se adaptaba sin esfuerzo. Para muchos, aquella combinación de amplitud y distinción fue suficiente para enamorarse a primera vista. El verdadero corazón de este Pontiac latía bajo el capó. Su motor 389 pulgadas cúbicas, capaz de entregar hasta 303 caballos de fuerza. Era la confirmación de que este coche podía acelerar con sorprendente soltura, dejando atrás a sedanes que se creían más rápidos. Muchos propietarios recuerdan esa sensación de aplastar el pedal y sentir cómo la carrocería entera cobraba vida, como si el Safari fuera un león dormido despertando con un rugido contenido. Un detalle curioso y único de este modelo es que Pontiac ofrecía una opción de suspensión neumática.
Un sistema tan adelantado a su tiempo que muchos mecánicos de la época no sabían bien cómo repararlo. Aquella tecnología, aunque compleja, aportaba una suavidad de marcha que parecía casi mágica y diferenciaba aún más al Safari de sus rivales. 1966, Chrysler Town and Country. Desde el momento en que tus ojos se posan sobre su perfil alargado y armonioso, algo en tu interior despierta, como si tu corazón reconociera que está frente a un automóvil que marcó una época dorada de la industria americana. Lo primero que cautivaba de esta wagon era su diseño sofisticado. La carrocería lucía unas líneas rectas pero suavemente redondeadas en los extremos, logrando un equilibrio perfecto entre la fuerza y la elegancia. La parrilla delantera, amplia y cromada, parecía una gran sonrisa que daba la bienvenida a cualquiera que se acercara a contemplarla. Cada moldura, cada embellecedor metálico y cada insignia de Chrysler estaban dispuestos con un gusto exquisito, que recordaba que este coche era más que una simple herramienta de transporte. Era un símbolo de estatus y refinamiento. El interior era un auténtico santuario de confort. Sus asientos tapizados en vinilo de alta calidad, amplios y mullidos, invitaban a hundirse en ellos y olvidarse de cualquier preocupación. El tablero, de diseño limpio y materiales nobles, ofrecía todos los controles al alcance de la mano, mientras que la enorme superficie acristalada bañaba el habitáculo en luz natural, creando una sensación de amplitud y serenidad que pocos vehículos podían igualar. Incluso los paneles de las puertas lucían detalles cromados y aplicaciones de madera que aportaban un toque cálido y distinguido. Bajo el capó, el Town and Country podía equiparse con un motor V8 de 383 pulgadas cúbicas que desarrollaba más de 325 caballos de fuerza, suficientes para mover su generosa carrocería con sorprendente agilidad. Muchos recuerdan la suavidad con la que este Chrysler aceleraba, como si flotara sobre el asfalto, gracias a su robusta suspensión y la legendaria transmisión TorqueFlite, que convertía cada cambio de marcha en un susurro apenas perceptible. Un detalle único de este modelo es que ofrecía una tercera fila de asientos orientada hacia atrás, toda una novedad que fascinaba a los niños de la época y que convertía cada viaje familiar en una pequeña aventura. Aquellos asientos adicionales no solo incrementaban la capacidad de pasajeros, sino que eran perfectos para que los más pequeños sintieran que tenían su propio espacio privado desde el que contemplar el mundo mientras el coche devoraba kilómetros. 1960, Ford Country Esquire. Imagínate por un instante que estás en 1960. El mundo está cambiando a un ritmo vertiginoso. Los satélites orbitan la Tierra, la televisión empieza a colorear los sueños de millones de personas, y las carreteras se convierten en pasarelas donde los automóviles no solo transportan familias, sino también sus aspiraciones. Entre todos esos vehículos que marcaban tendencias, había uno que destacaba por encima de cualquier otro: la Ford Country Esquire. Si hoy la miras con atención, entenderás de inmediato por qué se convirtió en un icono. Aquella carrocería imponente, estirada como un tren privado, lucía unos paneles laterales de wood grain que parecían tallados con la misma delicadeza que un mueble de lujo. No era un adorno cualquiera. Este detalle distinguía al propietario como alguien que había alcanzado un nivel de prosperidad que se podía exhibir con orgullo. Muchos decían que quien conducía una Country Esquire no necesitaba decir nada más sobre su éxito. Bastaba con verla estacionada frente a su casa. Su frontal era elegante y audaz al mismo tiempo. Los faros dobles montados en los extremos parecían dos ojos atentos al horizonte, mientras que la parrilla cromada reflejaba cada rayo de sol como una sonrisa brillante. A pesar de su tamaño considerable, la Country Esquire estaba diseñada para ser sorprendentemente ágil gracias a su sólido chasis y a la potencia de sus motores. El V8 de 352 pulgadas cúbicas podía liberar hasta 300 caballos de fuerza, una cifra que en aquellos años resultaba impresionante para una wagon familiar. Un detalle muy especial de esta wagon es que inauguró el sistema de portón trasero de doble apertura, permitiendo que se abriera hacia abajo como una plataforma o de lado como una puerta tradicional. Esta innovación facilitó el acceso al enorme maletero y marcó tendencia en los años siguientes. No era raro ver a las familias cargando bicicletas, maletas y hasta pequeños muebles con una facilidad que parecía mágica. 1969. Buick Sport Wagon. Hay automóviles que no se conforman con ser simplemente prácticos o bellos. Quieren ser los protagonistas de cada historia que vives sobre la carretera. El Buick Sport Wagon era exactamente eso. Una wagon
que se atrevía a mezclar lujo, innovación y un diseño tan especial que bastaba un vistazo para reconocerla entre mil. Para muchos fue el vehículo definitivo que combinaba el espíritu viajero de la época, con un aire de distinción reservado solo a quienes sabían apreciar los detalles más exquisitos. Lo primero que capturaba la mirada era su extraordinario techo panorámico. Igual que su primo cercano, el Oldsmobile Vista Cruiser, el Sport Wagon llevaba esos paneles de vidrio elevados sobre la segunda fila de asientos, creando una sensación de espacio y luminosidad que ningún otro coche familiar ofrecía. Pero Buick quería ir un paso más allá y dotó a su wagon de acabados aún más refinados. Molduras cromadas de mayor calidad, detalles decorativos sobre las ventanillas y una selección de tapicerías que parecían inspiradas en un salón de lujo más que en un automóvil. La silueta era larga y armoniosa, con líneas laterales limpias y una caída trasera que remataba en un portón amplio y funcional. Muchos propietarios recuerdan la satisfacción de abrir esa gran puerta y descubrir un espacio de carga inmenso, listo para acoger desde maletas hasta bicicletas o provisiones para un verano completo en la costa. Cada viaje se convertía en una pequeña expedición que arrancaba con el rugido profundo de su motor V8, una sinfonía mecánica que todavía hoy eriza la piel de quienes aman los clásicos americanos. Y es que bajo el capó podían esconderse opciones poderosas. La más deseada era el motor V8 de 400 pulgadas cúbicas, que producía alrededor de 340 caballos de fuerza. Una cifra que, para una wagon familiar, resultaba sencillamente imponente. Un detalle fascinante de este modelo es que Buick ofrecía un exclusivo sistema de ventilación llamado Flow-Through Ventilation, que permitía que el aire fresco circulara de manera continua a través del habitáculo sin necesidad de bajar las ventanillas. Era una de esas pequeñas innovaciones que hacían del Sport Wagon una experiencia mucho más cómoda y silenciosa en carretera larga. 1960, Mercury Colony Park. Si alguna vez has sentido curiosidad por saber cómo se veía el verdadero lujo sobre cuatro ruedas en la década de 1960, déjame presentarte el Colony Park. Este no era un coche cualquiera. Era, sin exagerar, una de las wagons más elegantes y exclusivas que podías encontrar en cualquier concesionario americano. Para muchas familias de la época, tener una Colony Park aparcada en la entrada de casa era una forma silenciosa de decir, lo hemos conseguido. Solo hacía falta verla llegar para que todas las miradas se volvieran a contemplarla. Su característica más distintiva era el acabado exterior de wood grain, una imitación de paneles de madera que recorría los costados con la misma naturalidad que una moldura fina en una biblioteca antigua. Aquel detalle no era solo un adorno visual, transmitía clase, distinción y un respeto absoluto por la tradición americana de las grandes wagons familiares. El resto de la carrocería mantenía proporciones generosas, con líneas alargadas que parecían esculpidas para resaltar su porte imponente. El frontal era toda una declaración de personalidad. La parrilla cromada, con un dibujo geométrico y faros dobles montados a cada lado, combinaba modernidad y robustez en la dosis justa. La trasera, con un portón enorme y detalles de acero pulido, completaba un conjunto que a día de hoy sigue siendo una lección de diseño atemporal. Pero si el exterior ya despertaba respeto, el interior era un auténtico salón rodante. La cabina estaba concebida para envolver a sus ocupantes en una atmósfera de comodidad premium. Asientos anchos, tapizados en vinilo y telas de alta calidad, inserciones de madera real en el tablero y paneles de puertas, y un nivel de insonorización que hacía del viaje una experiencia casi privada. Muchos propietarios comentaban que en la Colony Park uno podía conversar en voz baja mientras el Aveiro murmuraba su melodía grave y poderosa, como si todo estuviera diseñado para recordarte que estabas conduciendo algo verdaderamente especial. Y hablando de potencia, bajo su largo capó se podía encontrar el motor V8, de 383 pulgadas cúbicas, que desarrollaba cerca de 330 caballos de fuerza. Para la época, semejante cifra no solo aseguraba que el Mercury se moviera con una agilidad sorprendente, sino que también ofrecía la confianza de que ninguna colina ni ningún remolque iban a representar un problema. Un detalle que muy pocos conocen es que el Colony Park fue uno de los primeros modelos de su segmento en ofrecer de serie un sistema de aire acondicionado con control independiente para los pasajeros traseros, una innovación que hoy nos parece común, pero que entonces era un auténtico privilegio reservado a los coches más costosos. Este pequeño lujo cotidiano convirtió a la Colony Park en la favorita de muchas familias que pasaban largas horas en la carretera.
Y así llegamos al final de este recorrido por las wagons más hermosas y legendarias de los años 60. Auténticas obras de arte sobre ruedas que todavía hoy hacen que nuestro corazón palpite con nostalgia y admiración. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos clásicos te hizo soñar más fuerte? ¿Cuál sería la wagon que tendrías en tu garaje si pudieras elegir solo una? Cuéntame aquí abajo en los comentarios, ¿por qué tu historia y tu pasión son lo que hace grande a esta comunidad? Y si te quedaste con ganas de más belleza sobre cuatro ruedas, te invito ahora mismo a ver nuestro otro video especial sobre los coches americanos más bellos de los años 60. Te prometo que cada minuto será un homenaje a la elegancia y la historia. Nos vemos allí.